Aló, aló. Presenta secretaria hacer llamado de diles. Muy buenos días, ediles e edilesas. Muy buenos días a la comunidad que nos sigue a través de nuestras redes sociales. En la sesión ordinaria del día de hoy, 18 de septiembre del 2025, me permito registrar la presencia del edil Pablo Emilio Molano Jiménez, edil Julio César Flores Moreno, Buenos días, Nicole. Buenos días, compañeros. Saludos a las personas que nos acompañan de las entidades y la que nos acompañan en las barras. Y en redes sociales, Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano presente. edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro, edil Pedro Ernesto Maya Lemus, Muy buenos días, Nicole, a cada uno de los ediles presentes, a quienes nos visitan por parte de la Administración y Comunidad. Pedro Amaya, Nuevo Liberalismo, presente. edilesa María Camila Bonilla Guerrero, edilesa Natalia Guarnizo Lesmes, edil José Cornelio Hernández,
Nicole, buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo, para los funcionarios convocados hoy a esta sesión y la comunidad presente. Hoy viernes 10 o jueves 18, ya estoy viernes, jueves 18 de septiembre de 2025, en sesión de la sesión plenaria ordinaria, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Edil Fabio Mauricio Peña Sedano, Edil Esalina Arnela Pinzón Arias. Nicole, buenos días. A ustedes, compañeros ediles y edilesas, muy buenos días. A las entidades presentes, el Jardín Botánico, Ambiente, que nos acompaña el día de hoy, la comunidad también, que hace presencia y la comunidad que nos ve y nos sigue en nuestras redes sociales. Un saludo especial, Lina Pinzón Arias, Partido Mira, presente. Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico, presente hoy jueves 18 de septiembre de 2025, en la sesión ordinaria de la Junta Administradora Local de Engativá. Con mi saludo a la ciudadanía engativeña, que habrá de seguirnos en las redes para su control social, a la administración presente de orden distrital en el recinto, a toda la Junta Administradora Local, a usted, señora secretaria. Edil Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Nicole. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para todas y todos los compañeros y un saludo especial para los invitados a la sesión del día de hoy, a la comunidad que nos acompaña y a la comunidad que nos sigue a través de las redes. Un saludo. Edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy jueves 18 de septiembre de 2025, en sesión ordinaria, saludando a los honorables colegas, señoritas secretarias, a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy y el saludo fraterno cordial a la comunidad que se une a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Informo, honorable presidente, que contamos con quórum para la sesión del día de hoy, llamado a lista completa. Gracias, señorita. Teniendo quórum completo, por favor, dar el orden del día. Orden del día de la sesión ordinaria del día de hoy, jueves 18 de septiembre del 2025. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de actas. Quinto, tema principal, seguimiento al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. Dentro de los convocados nos acompañan el día de hoy la Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Ambiente, Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y tenemos comunidad inscrita para el día de hoy. Sexto, proposiciones y varios. Gracias. En este punto doy traslado al presidente Pablo Molano. Gracias, Edil. Señorita secretaria, por favor, hacemos lectura del orden del día para ponerlo a consideración. Perdón, no, ya lo aprobamos, perdón. Siguiente punto del orden del día. No lo aprobamos. Ok, entonces lo ponemos a consideración. Por favor, los honorables edilesas, ediles que estén de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor, levantamos la mano para su aprobación. Muy bien, ha sido aprobado por la mayoría. Señorita secretaria, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos para hoy el radicado número 1336 enviado por Synergy sobre la reducción de la jornada laboral. El radicado número 1338 enviado por el IDRD respecto al cuestionario de la sesión ordinaria del 17 de septiembre del 2025. Radicado número 1339 enviado por el IDU sobre el contrato de obra número IDU 2404 del 2024 con la terminación de la construcción de las calles comerciales a cielo abierto en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, cordialmente invitados para el jueves 25 de septiembre a las 10 a.m. en el Salón Comunal del Barrio La Perla, ubicado en la calle 72C, número 11210. Radicado número 1340, enviado por el ITPIVA, informe para la sesión ordinaria del 18 de septiembre del 2025, y radicado número 1341, enviado por la Secretaría Distrital de Ambiente, material de apoyo gráfico para la intervención de la sesión ordinaria del 18 de septiembre del 2025. Estaba la correspondencia para leer el día de hoy y ya fue enviada a los correos. Bien, ¿alguna solicitud con respecto al numeral de correspondencia?
Ninguno. Siguiente punto, por favor. Cuarta, aprobación de actas. Tenemos por aprobar el acta número 58 de la sesión ordinaria del 14 de septiembre del 2025 y el acta número 59 de la sesión ordinaria del 15 de septiembre del 2025. Bien, ponemos a consideración las actas en mención. Las honorables edilesas y ediles que estén de acuerdo en aprobarlas, modificaciones y correcciones, por favor, levantar su mano. Muy bien, ha sido aprobado por la mayoría. Siguiente punto. Quinto tema principal, seguimiento del Centro de Atención y Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre. Dentro de los convocados nos acompaña la Secretaría Distrital de Gobierno. Se encuentra hoy la señora Giovanna Rodríguez de Gestión Local. De la Secretaría Distrital de Ambiente nos acompaña María Conchita Velázquez y alguien de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre no mandaron nombre en el registro. Del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal nos acompaña Ana María Inestrosa y tenemos como comunidad inscrita la señora Sandra Lasprilla López, Rubén Darío Alarcón, María Constanza Moreno y Natalie Pajoy. Muy bien. En ese orden, quiero mencionarles con el oficio 496 del día 10 de septiembre de 2025. Se envió la convocatoria a la Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Ambiente, al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y PIVA, con el propósito de tener un informe acerca del seguimiento al Centro de Atención y Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre para el día de hoy. Para ello se elaboró un cuestionario que muy gentilmente me tomo la molestia de leerlo. Dice: para el desarrollo de la sesión se solicita que se dé respuesta desde su competencia a los siguientes interrogantes. Primero, favor de escribir en línea de tiempo la construcción del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación Flora y Fauna Silvestre. Segundo, dar a conocer la información general en materia de administración e infraestructura por parte del distrito. Tercero, cuáles son los servicios que ofrece el Centro de Atención y Valoración y Rehabilitación. Tercero, cuáles son sus servicios. Cuarto, presentar un diagnóstico de los servicios que presta el Centro de Atención y Valoración. Quinto, indicar qué dificultades ha presentado el Centro de Atención hasta la fecha en la prestación del servicio y las necesidades que surgen en el distrito. Esta sesión es solicitada por parte del edil Pedro Amaya, a quien le voy a dar el uso de la palabra para que nos dé introducción acerca de este tema principal. Edil Pedro, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Pues inicialmente decir que la localidad de Engativá cuenta con un escenario privilegiado en términos de medio ambiente y de protección animal. Nosotros iniciamos este camino, por así decirlo, haciéndole un seguimiento a la unidad de cuidado animal con la presencia y el acompañamiento del director del IPIVA, Antonio Hernández. Posteriormente, hace como menos de una semana, le hicimos seguimiento a la construcción de la casa ecológica y animal de la localidad de Engativá, que tiene varios problemas jurídicos en términos para su construcción. Y finalmente, también por solicitud acá de Rubén Darío Alarcón, que lo venía solicitando ya tiempo atrás, quisimos hacer el seguimiento al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de la localidad de Engativá, teniendo en cuenta que este centro es relativamente nuevo en términos de su construcción, de las modificaciones que se hicieron, porque tengo entendido que viene como desde el año 90 y pico, pero sí nos preocupa el funcionamiento como tal y nos manifiesta la ciudadanía que hay ciertas problemáticas y queremos hacer seguimiento frente al tema, argumentando, vuelvo y reitero, la importancia que tiene la localidad de Engativá en estos tres escenarios, no solo para la localidad de Engativá, sino para todo Bogotá. Entonces, presidente, con su venia, me gustaría que inicialmente darles el uso de la palabra a los ciudadanos y ahí sí, posteriormente a las entidades. Gracias, presidente. Claro que sí, edil.
Como es de costumbre, siempre le damos el uso de la palabra a la comunidad antes de escuchar las entidades. Señorita secretaria, por favor, en el orden que fueron inscritos, hacemos el llamado. Me permito registrar antes la presencia de la iglesia María Camila Bonilla Guerrero. Muy buenos días para todos. Camila Bonilla, Pacto Histórico presente. Dentro de la comunidad inscrita está la señora Sandra Lasprilla López. Por favor, siga, toma asiento. Edilesa Lina nos puede colaborar con el micrófono. Ahí, por favor. Buenos días, mi nombre es Sandra Lasprilla, he venido haciendo parte de la Comisión Ambiental Local dentro del Consejo Consultivo de Ambiente en la Secretaría de Ambiente ya hace varios años. Hago parte también de varios de los grupos organizados ciudadanos en la defensa y protección de Señora las Sandra, especies animales. discúlpeme, se tiene 3 minutos, por favor, Sí, para que... listo. presente Bueno, su- sí, puntual. Gracias a las respuestas que nos han dado y las visitas que hemos logrado en el Centro de Recepción de Fauna, puntual, quiero mencionar tres casos. Observamos la señalética no está de acuerdo con las especies que están en los espacios que deberían corresponder. La respuesta de la Secretaría en reunión, en la última reunión que tuvimos del Consejo Consultivo de Ambiente, la funcionaria se refirió a una señalética, pero para humanos. O sea, lo que conocemos, dónde están los baños, dónde están los diferentes espacios, pero para humanos. Pero nosotros necesitábamos, o es importante, que en cada cubículo o espacio se mencione en una ficha la especie que está en ese momento ahí. Vimos, por ejemplo, para ser concreta, una boa. Ahí no había el nombre de la especie. Esto me lleva al siguiente punto. Una boa, pero eso lo observamos en todo el espacio. Quienes sabemos una boa que corresponde a bosque, a selva, y el piso de cemento está muy lejos de ser enriquecimiento ambiental para esta especie, y eso lo vimos también para otras especies. Incluso estaba en un arbusto, porque no era un árbol, pero era algo no sembrado, ni siquiera sembrado, sino como tratando de imitar el tema. Y por último, el tema de los primates que están allí, quienes hayamos visitado el bosque o la selva, o de pronto hayamos visto películas, pues un simio, un primate, necesita, su naturaleza es moverse en altura y trasladarse tramos largos. Obviamente allí entendemos, no se pueden tramos largos, pero la altura que observamos es bastante reducida para lo que necesita esta especie. Y la respuesta en esta última reunión, en casi todo la funcionaria al parecer no tenía el conocimiento de lo que hemos venido requiriendo. En casi todo se refería a que eso estaba en estudio, que se estaba analizando, cuando esto lo venimos solicitando aproximadamente desde el 2021-2022. Y el plan de emergencias también está en estudio, porque nosotros hicimos pues caer en cuenta que así como nosotros nos muestran un plan de emergencias en caso de evacuación, allí también está en estudio. Entonces, esos son los puntos que quería de mi parte que tengan en consideración. Creo que acabé. Usted. Gracias. Muy bien, a usted muchas gracias por respetar el tiempo del uso de la palabra. Continuamos, señorita secretaria. Señor Rubén Darío Alarcón. El segundo, penúltimo. Ok, ya. Ok. Bueno, buenos días para todos, ediles, edilesas, y vamos al punto, porque si no en el saludo se me van 3 minutos. Bueno,
cuando nosotros, quiero comentarles, digamos, hacer una ampliación de la información, y es que desde la Mesa de Protección Animal, nosotros le hicimos seguimiento en visitas desde el año 2022, digamos al 2023, que estuve solicitando, pues obviamente que se trabajara este tema. Y entonces aquí, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, de acuerdo a esas visitas. Así, perfecto. Ok, mira, para radicar. Entonces, ¿cuál es el objetivo, digamos, de este ejercicio como tal? Es que la Secretaría nos cuente, de acuerdo a las sugerencias que nosotros hicimos en su momento desde la mesa, qué se ha corregido, ¿sí? ¿Qué quedó pendiente? ¿Ve? ¿Cómo va ese proceso? Entonces, voy a hablar de lo siguiente. En el caso mío, en la visita que yo hice en el 2023, hice énfasis en el tema de la infraestructura, pues digamos que en el mantenimiento como tal, ¿sí? Entonces ahí hice varias sugerencias que eran de tipo de impermeabilización, de preparación de superficie, ¿sí? En su momento, porque pues sería loco decir cambien la infraestructura cuando eso no se puede hacer. El énfasis estaba en mantenimiento. También hablamos en su momento que las piletas con las que en donde están los reptiles utilizan una pintura, o se utiliza una pintura, eso es industrial, es un epóxico, y las pinturas, para que lo tengan ustedes presente, las pinturas, tanto los vinilos o pinturas arquitectónicas como epóxicos, secan después de 45 días. O sea, el secado de esas pinturas es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Al tacto secan en 2 horas. Con referencia al epóxico, el epóxico, si llegan a meter un animal ahí, antes de 45 días, de pronto puede ocurrir que se envenenen. Así de sencillo, por los gases que emanan de estas pinturas. Hubo otro tema que quedó pendiente, que sí nos gustaría que nos comentaran de la Secretaría, cuando yo pregunté sobre el tema de temperatura, quién lo manejaba, no sé si todavía está el ingeniero mecánico Gustavo Quintero con ustedes, no sé si está o no está. Cuando yo pregunté, dije, bueno, ¿y cómo manejan este tema aquí interno? Dijo, acá hay, digamos que hay un panel donde se controla todo el centro de fauna, pero cuando le pregunté y el ingeniero está aquí constante, me dijo, no, él viene esporádicamente. Entonces, ¿cómo se controla eso, esa temperatura en el centro de fauna? ¿Sí? Eso fue como lo que quedó, digamos que pendiente con referencia a ese tema. Entonces, también hablamos de que en la reunión con la directora que contrataron del proyecto que está manejando, digamos que no nos supo responder en el tema de los protocolos para emergencias aplicados al que sacó en su momento la unidad de riesgo, que sacó un protocolo a nivel nacional para ser aplicado. Entonces, esto nos pasa en todos los escenarios, centro de fauna, UCA, no hay un protocolo de seguridad para sacar los animales en caso de emergencias. Queremos que nos cuenten si ya lo tienen o no, o cómo va el proceso. Entonces, ya para concluir, con alguna de las funcionarias que no sé si todavía trabaje ahí, de la subdirección, yo le decía, en el momento que ustedes reciban la información para trasladar a los contratistas sobre los materiales, pidan fichas técnicas. Lo que es pintura tiene una ficha técnica y de acuerdo a eso se anexa pues a quien va a ejecutar la obra, ¿no? Entonces, digamos que esa es mi intervención. Ya para concluir, acabo de entregar pues obviamente todo un cuestionario de ese resumen de visitas que ya lo tiene la Secretaría de la JAL. Agradezco a ustedes, ediles, que me hayan escuchado, a los presidentes de la corporación, para seguir construyendo. O sea,
¿qué queremos nosotros? Nosotros finalmente lo que queremos es que se mejoren las condiciones de los animales que hay allí. Eso es lo que queremos, porque inicialmente este centro fue para rehabilitación, no para mantener animales ahí por determinados años. Muchas gracias. Siguiente persona, señorita secretaria. Tenemos llamada a listas ediles que hacen presencia en el recinto. Edil Fabio Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, a ti Nicole, a las personas que hacen presencia en el recinto y quienes son los invitados del día de hoy. Fabián Peña presente, gracias. Siguiente persona escrita. Sigue la señora María Constanza Moreno. El penúltimo. Ok. Muchas gracias por la invitación. Bueno, puntualmente nosotros hicimos una serie de requisiciones para la buena tenencia de los animales en el Centro de Recepción de Fauna. Ya hace como en 2 ocasiones hemos estado allí presentes. Sin embargo, pues no vemos avance en las solicitudes. En cuanto a las adecuaciones que solicitamos inicialmente, que era subir los techos para primates y aves, eso no se ha adelantado. Según la Secretaría de Ambiente, estas adecuaciones no se han realizado ni se han hecho modificaciones alguna a la infraestructura. En cuanto a los pisos y suelos, pues nosotros solicitamos ambientación para las diferentes especies que fueran adecuadas a las especies que albergan a cada uno de estos recintos que tuvieran ambientación. Sin embargo, pues la respuesta es muy vaga. Nos dicen que la ambientación, que si hay contacto con materiales, pues que sean amigables con cada una de las especies y que de manera que ellos no tengan contacto con el suelo. Pero esto no es suficiente, realmente pues este tipo de respuestas no son concluyentes. En cuanto a los horarios, nos dijeron, allí no hay veterinarios ni zootecnistas tiempo completo, entonces en caso de que ocurra alguna emergencia, tienen los animales que esperar hasta el día siguiente, hasta que bomberos o policía los lleven a las instalaciones. Y pues esto es inconveniente porque de eso depende la vida de los animales. Nos dijeron que en septiembre tenían previsto ya adelantar los horarios de cada 24 horas con personal suficiente y competente para la atención de los animales. Queremos saber si eso ya está en marcha. Y por último, nosotros hicimos la solicitud de el retiro, el cambio, la sustitución de icopor. Las instalaciones tienen icopor, que este es un elemento sumamente inflamable y que aunque sirve de aislante en cierta forma, pues es muy peligroso y creemos que hay otros materiales que pueden sustituir este material. Nos dijeron que ya el material, el icopor que se veía, que estaba a la vista o que estaba expuesto, que ya no estaba, había sido cubierto, pero nosotros lo que pretendemos es que se haga el cambio a un material mejor, porque en caso de emergencia hay algún protocolo, cuenta la Secretaría con algún protocolo para que los animales puedan ser evacuados pues a salvo de esas instalaciones, o en caso de inundación, de un incendio, esto ¿qué puede suceder en estos casos? Entonces vemos que las preguntas y las requisiciones que nosotros hicimos realmente no han sido contestadas a cabalidad, ni se han adelantado las obras que solicitamos en su momento. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Siguiente persona. Natalie Pajoy. No está. No está.
Ya sería la última. Bien, ok, en ese orden vamos a darle el uso de la palabra entonces ya a los funcionarios de las entidades. Iniciamos con Secretaría de Ambiente. Muy buenos días, yo soy Denis Cabanzo, soy biólogo y apoyo transversal a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna. Es la subdirección encargada de la administración o del manejo del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del distrito. Teníamos una presentación, si quieres. Sí, ya te la comparto. La presentación está un poco con el hilo conductor que tenían las preguntas que nos habían realizado por escrito. La primera de ellas era un poco hablando de la cronología de la construcción del CAP. Nosotros la arrancamos desde el 96 con el tema de cómo funcionaba antes de que fuera Secretaría de Ambiente. Esto era en el DAMA. Creo que funcionaba con unos containers, yo no estaba en ese momento en la entidad, pero es lo que me han contado, había unos espacios, digamos, de alguna manera un poco improvisados, pero dándole cumplimiento a la normatividad y la necesidad que tiene Bogotá en el tema de manejo de fauna, sobre todo de especímenes que no son de Bogotá. Ya en el 2000, el operador externo de interpretoría y la SDA empiezan todo el proceso para la construcción de un nuevo centro de atención atendiendo como a esas necesidades iniciales. O sea, es chévere o es importante recordar de dónde venimos y en dónde vamos y lo que quisiéramos lograr. Entre el 2003 y el 2015, perdón, ahí tenemos 2015, creo que fue. El DADEP nos hizo una entrega, o le hizo una entrega al DAMA de un título gratuito del predio donde hoy en día existe el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre que conocemos. La entrega se hizo en el 2013 y con ello se empezó a buscar por temas de regalías la construcción de un centro de construcción y dotación de un centro de fauna, de atención y valoración de fauna silvestre. Este proceso duró varios años entre la consecución del dinero, la puesta en marcha, los diseños y el mantenimiento y el manejo del lugar. Mientras tanto, se hizo un convenio de IPIVA-UTCA, es decir, no estábamos por fuera en ese momento, de manera del manejo de la fauna que en ese momento residía o estaba bajo la responsabilidad ya en ese momento creo que Secretaría. Ya una vez terminado las interventorías y los procesos, en el 2021 es entregado oficialmente el centro como lo conocemos hoy en día. En el 2020 creo que terminaron construcciones, más o menos creo que en octubre cumplimos 5 años de terminada la construcción. 2021 después de interventoría lo recibimos y es el centro que ustedes conocen actualmente. Si quieres la siguiente. Esta es una vista aérea ya muy antigua, pero se mantiene, digamos, la estructura. Siguiente, por favor. Perdóname. ¿No ocurrió? Ahora sí. Ahí está. Dentro de los diseños que se construyeron está un área de administración, un área de arribo y consultoría de consultorios y cocina, un área de cirugía y apoyo diagnóstico, un área de hospitalización, un área de necropsia y flora. En este momento flora es una parte como de semillas, es una falla muy pequeña, realmente no está funcionando como flora como tal, tiene un reservorio de semillas que estamos, digamos, no de semillas para sembrar, sino de semillas incautadas de procesos administrativos de los que hacemos nosotros a veces. Tenemos una área de mantenimiento de herpetos, una cuarentena de aves, un mantenimiento de aves, en fin, todos los grupos, digamos, como lo establece un poco la normativa de lo mínimo que debe tener un centro de fauna y un poquito más. Siguiente.
Actualmente, digamos como una estrategia administrativa, entendemos que algunas entidades tenemos dificultad en los temas de contratación, recordemos el tema de administrativos que nos afectan un poco la contratación o tenemos baches en la contratación de un año a otro, vigencias futuras, todo este tema de administrativo que nos afecta y una de las estrategias que se encontró en su momento, ya hace para 5 años, 6 años, fue contratar un tercero que se encargue de la parte administrativa del centro para no tener esos baches, para que él pueda a través de un recurso que ya se destina desde un principio y que tiene destinación clara, poder administrar y hacer las compras y la contratación de la gente que trabaja ahí y garantizar el servicio y que no tenga y no sufra como a veces en nuestra administración, a veces tenemos el bache de los contratistas, que final de año, que principio de contrato, que demás. Esto no le sucede al CAP precisamente con esta estrategia. Actualmente el contratista es diferente al del año pasado. Este año ya se acabó el contrato del anterior, creo que el 12 de diciembre, si no mal recuerdo, y arrancó un gestor que se llama Gestión Rural y Urbana GRU, que administra actualmente el centro bajo supervisión de la Secretaría Distrital de Ambiente y obviamente pues nosotros estamos encima y tenemos gente adentro también de la Secretaría vigilando todo el procedimiento y el proceso constantemente. El valor de este contrato 2027 creo que es en la modalidad de bolsa de bienes y o servicios, elementos por monto agotable. Y tiene un plazo de ejecución de 27 meses, empezó el 13 de diciembre de 2024 y debería terminar el 31 de marzo de 2027, donde pues a veces se hace un alargue o se sale de una vez y ya se tiene listo el tema de licitación para este tipo de actividad. Este contrato contiene, digamos, o en esta figura se recogieron un poco de conocimiento del contrato anterior y se aplicaron algunas modificaciones contratando más personal del que teníamos anteriormente y dando un poquito de respuesta a una de las inquietudes que tenía la comunidad. Este año, creo que ya a finales de este mes o principios del otro más tardar, estaríamos teniendo el famoso turno que nos garantizaría la atención 24 horas, haciendo pues el tema administrativo y económico que esto requiere. La importancia de este centro, como todos lo conocemos, es que Bogotá, como la mayoría de las capitales de Colombia con puertos aéreos, es utilizada en la cadena de tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre. Además, por nuestra ubicación geográfica también recibimos muchos visitantes migratorios. De hecho, en una buena parte del año nuestro mayor usuario son las aves migratorias. Y además de la diversidad, digamos como en contexto de todo lo que puede pasar en una ciudad, que el ave fue atropellada, que el ave le pasó, que se cayó, se pegó contra el vidrio, etcétera, etcétera. Actualmente tenemos históricamente tenemos una tasa histórica de liberación del 62% de los animales que nosotros recuperamos, los liberamos, o sea, son liberados o reubicados. ¿Qué es la diferencia entre reubicado y liberado? Los reubicados son aquellos animales que no pueden volver al medio por su condición, ya sea porque son exóticos y podrían convertirse en una plaga si salen al medio ambiente, al medio natural, o porque son animales que ya están muy improntados por sus tenedores o captores o están lastimados de tal manera que ya no pueden hacer su actividad natural como estaba previsto. Hace poco estábamos viendo un caso de animales que, por ejemplo, pierden o les cortan los dueños las garras o les amputan los dedos, ya ellos no van a poder cazar, no van a poder hacer, digamos, sus actividades. Y lo que hacemos en esos casos es buscar otros lugares donde los puedan tener o estén interesados en tenerlo, como zoológicos o centros de educación ambiental que no están en Bogotá, que podrían estar interesados. En animales ponzoñosos también el Instituto de Salud Nacional hace estudios que le pueden interesar y cuando ellos ven alguna utilidad
no lo reciben y esto tiene un acta y tiene todo un protocolo de entrega. 38 de estos 38% entonces no son liberados ni reubicados y pues tienen, digamos, se han vuelto residentes permanentes del centro. Sin embargo, a veces de este 38% no es que no se puedan liberar, sino que estamos esperando la estrategia de liberación. Nos pasa, por ejemplo, con primates. Los primates, la literatura actual muestra que la liberación de primates es más exitosa cuando uno logra conformar un grupo social. Entonces, yo puedo tener 3 primates en perfecto estado, pero todavía si los libero, las poblaciones donde los libere pueden atacarlos o pueden no pueden tener resultados exitosos dentro de la liberación. Entonces, a veces es cuestión de esperar que llegue otro de la misma especie, que se genere el grupo y podamos hacer la rehabilitación. También hacemos constante búsqueda con otros centros de fauna del país, en los cuales de pronto ellos tengan ya el grupo y les falten muy poquitos y entonces más bien nosotros se los mandamos a ellos para que terminen de hacer la rehabilitación o viceversa y podamos generar el grupo que se va a liberar y que pueda ser exitoso o que tenga más posibilidades de éxito en el medio natural. Creo que esta... bueno. Teníamos dentro de lo que nos preguntaban en el escrito, estaban un poco las dificultades en la prestación del servicio. Digamos que dentro de las dificultades que más nos afectan ha sido los cortes de energía. Si bien el centro tiene una planta que suple la energía por un horario, si esto se prolonga más de 6 horas, sí podríamos tener problemas. Este año tuvimos ya un evento en el cual estuvimos a 5 horas y pudimos poner en prueba el tema de calefacción. Esto más que todo es por la calefacción. Recordemos que nuestros animales, un 20%, de 20-25% de nuestros animales no son de este piso térmico, están traídos y necesitan temperaturas más altas que Bogotá y requieren de este tema de temperatura en los recintos. En estos casos, digamos que es una de nuestras preocupaciones. Nuestra planta, pues es una planta grande, es tipo centro comercial. Se me escapa ahorita la parte técnica de la planta, pero es una planta grande que suple la energía del centro en caso de que se vaya la luz o tengamos fallas de luz. El otro, y aunque pareciera nimio frente a todas las necesidades que tiene un centro de salud, de recepción de fauna, es la prestación de servicios de comunicación, internet y teléfono. Me preguntaría, ¿pero por qué puede ser un problema? Nuestras fichas se generan a través de programas en línea que tienen actualizadas como las dietas, los animales, la historia clínica y digamos que ese tema de estar actualizando cuando no estamos en línea nos afecta porque nos retrasa el trabajo y todos los días recibimos una cantidad de individuos y todos los días estamos buscando la forma de rehabilitar y llegar a feliz término con su liberación. La siguiente. La siguiente ya son imágenes actuales de nuestro centro, de nuestros servicios, digamos. Ahí dentro del escrito queríamos hacer una precisión. Nosotros el único servicio que prestamos en el Centro de Atención y Valoración es la recepción de fauna. No hacemos servicio como podría serlo de pronto un hospital veterinario o que tienen servicios a la comunidad. Nuestro único servicio es la recepción de fauna silvestre y es solo de fauna silvestre. No recibimos gatos, perros. Digamos que la idea o la razón de ser del centro es la atención de fauna silvestre y contamos con espacios interesantes. Hemos empezado a hacer este año un recorrido, sobre todo por las inquietudes que se han generado de manera pública y que tiene la gente y que a veces en el imaginario de la televisión y los programas nos incitan como a pensar qué está bien y qué está mal. Hemos empezado a hacer un recorrido en los CAP de Colombia y hemos encontrado que nuestro CAP con aciertos y desaciertos tiene un equipo bastante interesante. Todavía somos referentes en algunas cosas y en otras nos falta aprender aún más. El espacio, si quieres, la siguiente también son fotos. Los servicios que nosotros tenemos,
Entre los servicios que nosotros prestamos a nuestros individuos tenemos una sala de rayos X, tenemos una ecografía, endoscopia, tenemos un equipo de microbiólogas que también hacen exámenes de sangre, de heces. Todo el tema del laboratorio, digamos que lo dividimos en diferentes partes. Hay un área específicamente dentro del laboratorio que se dedica a todo el tema de hematología. Digamos que puede funcionar como para que tengamos un símil más sencillo, como el tema que manejan con nosotros los humanos, el tema de hematología básico. También tenemos el equipo diseñado y apto para el tema de química sanguínea, todo el tema de uroanálisis, de coprología, que tiene que ver con las excretas de los especímenes, y también podemos correr algunas muestras de tipo sanguíneo para búsqueda de anticuerpos de diferentes tipos de bacterias y virus. Aquí tenemos imágenes de cocina, bioterio, donde se produce el alimento de los animales, y unas de laboratorio que mencionábamos hace un instante. La siguiente, perdón, yo no estoy manejando. Dale, Ahí, esa me refería. Sí, a la derecha está el bioterio, en el centro está la cocina, a la izquierda está el tema del laboratorio y arriba está el derribo de algunos animales cuando recién llegan, mientras estamos haciendo el tema de cuarentena. En el tema de adecuación y ambientamiento, estamos trabajando precisamente este año en el tema. Hemos empezado a hacer y a buscar bibliográficamente y con experiencias de otros CAP situaciones y elementos que nos permitan enriquecer el hábitat de los animales mientras están con nosotros y que nos ayuden en el mejoramiento del comportamiento de los animales y digamos que tratando de imitar en la medida de lo posible su ambiente natural, la necesidad de percha, la necesidad de agarre, la necesidad de elevación, y estamos trabajando en ello. Estas imágenes son algunas de nuestras pruebas que estamos haciendo. La idea no es, ahora vamos a poner este tipo de implementos en cualquier lado y así va a funcionar, sino que lo estamos documentando. Estamos recogiendo estrategias y estamos midiendo el comportamiento animal que le funciona mejor. O sea, no es una sola estrategia, sino son varias, en varias pruebas, para con ello seguir multiplicando la actividad en los diferentes encierros según el grupo animal y con ello darle un mejor manejo. Esto también tiene varios frentes, no es solo poner troncos o cuerdas y demás, sino también ver la parte de limpieza de estos elementos. Hay muchos elementos que pueden ser interesantes, pero no son de fácil de limpieza y se nos pueden convertir en un tema de salud para los animales. Entonces todo esto tiene varios puntos de vista que vamos analizando, pero lo cierto es que este año hemos empezado a trabajar en ello y pues hemos visto resultados interesantes para los que vamos con alguna frecuencia al centro. Yo no estoy destinado directamente al centro, yo voy a veces, pero el equipo residente, y cuando yo he ido, hemos visto un comportamiento completamente diferente, que creo que vamos por el camino correcto en el tema de ambientación, y la idea es que de esto salgan artículos que pues muestren estas experiencias en el tema que estamos manejando actualmente. Ya. ¿Habían otras dudas? En el tema de la señalización, estamos, digamos que este tipo de visitas o este tipo de solicitudes que nos hace la comunidad entran dentro de las cosas que pensamos, analizamos dentro del equipo y empezamos a darle o a buscarle un poco en qué sí nos afecta, qué no, qué podemos arreglar o cómo podemos arreglar más rápido. Y en el tema de señalización, manejándolo con el equipo actual, hemos encontrado que pues, la señalización es muy variable, porque yo puedo tener el animal hoy aquí, pero va a estar para liberación, entonces lo voy a pasar a otro lado. Y las áreas, cuando se construyeron, tenían, digamos que el constructor puso los letreros según le pareció,
pero ya cuando llegó el equipo técnico dijo, no, aquí donde decía herpetos, ya no van herpetos, sino van mamíferos. Ya aquí no va esto por esta y esta razón, y se le empezó a dar un cambio diferente, y los letreros, digamos que se volvieron, los letreros que identifican, que son los que nos cuentan, se volvieron innecesarios para el equipo que los maneja. Entonces lo que estamos haciendo ahora es buscando una solución diferente, retirando estos letreros que finalmente no nos indicaban a nosotros nada, pero permitiendo que para nosotros sean útiles. Recordemos que el centro no es un zoológico, no recibimos visitantes, no cobramos por la entrada ni permitimos la entrada de personas diferentes a los que están en la operación, porque estos animales no están, o lo que estamos buscando es que tengan el menor contacto con los humanos para que su proceso no sea, porque nuestra finalidad es liberarlos. En un zoológico el tema digamos, de educación, de conocimiento de los animales puede ser interesante, y por eso ahí es más importante tener que diga qué especie es la que usted está viendo, entienda el tema, pero no es nuestra misión. Entonces, los letreros se han cambiado, pero para uso veterinario y de los especialistas que están dentro del centro en este momento. Importante aclarar que desde siempre, como ha venido comentando mi compañero, pues la idea es ir mejorando, y actualmente estamos muy pendientes de que en cada uno de los recintos figuren en la entrada la especificación de qué tipo de espécimen está adentro, llámese X loro, X mamífero, y además de eso, cada uno de los especímenes cuando ingresa al centro de fauna recibe un número, un CUN, un código solito para él, como el número de cédula. Y eso lo tenemos en los ingresos de cada uno de los recintos. Si bien en este recinto hay 5 loros y en este también hay 5 loros, sabemos que estos 5 son diferentes a estos en la entrada de cada uno de los recintos. Como explicó mi compañero, no de manera como para que el público que no ingresa lo viera, sino para el manejo interno de veterinarios, biólogos y zootecnistas. Bueno, el plan de emergencias, cierro con eso el plan de emergencias. El plan de emergencias que nos comentaban también ha sido una inquietud de parte nuestra. Las ARLs y demás entidades que acompañan ese tipo de procesos no tienen un plan de emergencias para animales. No existe, no es tan común encontrarlo. Y ha sido un reto. Tenemos un equipo nuevo que está encargado de este proceso. En este momento ya está en revisión, incluso le están incluyendo una parte que la ARL no vio necesario, pero en otros sí, y es el tema de manejo de animales ponzoñosos y venenosos. No es que tengamos muchos, pero los hay. Y digamos que ha sido toda una mediación entre lo que existe actualmente en planes de emergencias para todo tipo de lugares y lo que requeriríamos nosotros. Entonces hay una agregación de información que no se tenía prevista, y esperamos que este año, incluso en los próximos 2 meses creo, estaríamos teniendo ya un plan de emergencias para el centro de fauna especial, para pues que tenga incluidos los animales, porque el de humanos pues digamos que ya existe, pero el interesante y lo novedoso aquí sería el que incluya a los animales. Bueno, muy bien. Continuamos con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Me permito registrar la presencia de la ilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Muy buenos días, Nicole. Un cordial saludo para ti, para mis compañeros y compañeras, para la comunidad que nos acompaña el día de hoy en el recinto y la que nos sigue a través de las redes sociales. Y un saludo muy especial para los funcionarios de la Secretaría de Ambiente que nos acompañan el día de hoy. Natalia Guarnizo Lesmes, presente. Instituto IPIVA, por favor. Muy buenos días. Luis Gonzalo Mendoza, de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento, contratista líder de instancias de participación. La delegación... Una recomendación, ¿se puede retirar un poquito del micrófono? Sí. Gracias. Queda muy alto. Ok. La delegación la hace nuestra subdirectora Ana María Inestrosa, que no nos puede acompañar hoy, pero en el oficio que enviamos me nombran a mí como delegado para este espacio. Desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, en frente a las preguntas o el cuestionario que se radicó, que nos hicieron llegar desde la JAL de Engativá,
El IDEPIVA no registra competencias puesto que no tenemos operación ni presupuesto invertido para adecuaciones en el centro de atención de fauna. Nosotros operamos es nuestra unidad de cuidado animal, que es completamente diferente a lo que ha expuesto la Secretaría Estatal de Ambiente. Gracias. Dando claridad a lo que menciona aquí el profesional. Muy bien, Secretaría Distrital de Gobierno. Doctora Giovanna. Muchas gracias, presidente. Buenos días para los honorables ediles y edilesas, la comunidad que nos acompaña en la sala a través de las redes sociales y los colegas de las entidades que hacen presencia. Comentarles que en el marco de las competencias de la Secretaría Distrital de Gobierno se hace seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión. En el caso de la alcaldía de Engativá se ejecuta un proyecto de inversión, el 2368, que se denomina Camino de Bienestar para los animales en Engativá. Este proyecto de inversión hace énfasis exclusivo en animales de compañía, específicamente en caninos y felinos, que es al que desde Secretaría de Gobierno se hace, digamos, el seguimiento a la ejecución de ese proyecto de inversión. No obstante, desde la localidad se hacen campañas educativas en un componente que tiene que ver especialmente con el cuidado de la fauna silvestre. Y también se ejecutan iniciativas en este sentido, las cuales se desarrollan a través de presupuestos participativos, reiterando que tienen que ver exclusivamente con la atención de animales de compañía, caninos y felinos, porque así está establecido en el proyecto de inversión que ejecuta la localidad. Bueno, muy bien, vamos a dar el uso de la palabra a los honorables ediles e edilesas. En su orden, el edil Pedro Amaya, posteriormente la edilesa Natalia, el edil Fidel. Gracias, presidente. Más allá de entrar al tema técnico que muy seguramente acá el edil Fidel me lleva años luz, inicialmente sí era la preocupación de la parte administrativa y lo que manifestaba la instancia de participación, Rubén y todos los que trabajan estos temas tan importantes en términos ambientales y en términos de protección animal, reiterando las virtudes que tiene la localidad de Engativá en ese escenario y la ruta que, por así decirlo, esta corporación lo ha hecho en términos de protección animal, en términos de la casa ecológica y el tema que nos trae el día de hoy. En ese sentido, sí quiero preguntar cómo ha sido la articulación con el Aeropuerto Internacional El Dorado, en el cual pues claramente hemos evidenciado pues que hay cierta necesidad frente al distrito pues por las problemáticas que se han venido ya presentando y como muy bien ustedes lo referenciaban en su exposición. Pero también adicionalmente se vuelve una problemática a nivel distrital. Creo que más o menos nosotros conocemos lo que sucede en la Plaza de Mercado del Restrepo. Yo en algunas sesiones, creo que ya el año pasado, no recuerdo muy bien, solicitábamos información en la localidad de Engativá, pero creo que eso está bien manejado en las plazas de mercado de las dos que tenemos en la localidad. Pero sí me gustaría saber esa articulación, particularmente con el sector privado, las plazas de mercado y, por qué no decirlo, inclusive los humedales. El tema de las tinguas, de cómo se está, digamos, perjudicando por parte de los vecinos y otros factores que, vuelvo y reitero, en la parte técnica ustedes manejan mucho mejor el tema. Rápidamente estoy mirando un documento técnico por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y lo que vi acá en las posiciones de pronto es por la línea en el cual se está haciendo la respuesta a cada una de las preguntas, pero creo que sí es importante una articulación. ¿Y en qué sentido lo digo? Uno es claramente una amenaza al ecosistema. Entonces estamos hablando de flora, estamos hablando de fauna, entre otros. Esa identificación, si ustedes la tienen, más allá del Aeropuerto Internacional El Dorado, lo que acabo de decir, humedales, entre otros. Primero hay que arrancar de ahí, de la amenaza al ecosistema y no cómo llegar el quehacer diario, ¿no? Llegó esto, llegó lo otro. Si hay una articulación
integral. Las oportunidades de la conectividad ecológica, que era lo que estaba diciendo las tres entidades, cómo ustedes lo vienen implementando, cómo lo vienen actuando. 3, la vinculación que creo que acá estaba el funcionario del IPIBA, la vinculación con las comunidades, porque creo que esto también es de programas de los PRAES, por ejemplo, que acá varias veces lo ha reiterado el edil Fidel, no solo en los colegios, sino también en diferentes comunidades. Y hay un programa súper bonito que lo viene implementando el IPIBA, que comenzó a implementarlo, y es como a través de las juntas de acción comunal, modificando los estatutos de las organizaciones, quienes no lo tienen, tienen esa instancia de participación. El área de protección y bienestar animal. Nosotros, por ejemplo, particularmente el domingo hicimos modificación de los estatutos del barrio La Bonanza. Entonces, ya a partir de ahí se está trabajando. Entonces, eso es importante replicarlo no solo a escala local, sino a escala distrital. Adicionalmente a ello, decía ese documento técnico, es la duración de los proyectos, porque acá esto ha sido un gran problema, particularmente por el manejo que tiene el propio distrito, ¿no? Y su merced lo comentaba de la contratación, de las problemáticas administrativas y demás, porque estos proyectos no es lo que dure el alcalde, lo que dure el director, sino estamos hablando de futuro. Entonces, ¿cómo ustedes vienen trabajando ese tema tan difícil y tan complejo? Y finalmente, pues el área que va a ser de preservación y restauración. Todo lo que acabo de decir, pues tiene que ser de manera integral, porque si nosotros lo manejamos como islas aparte, pues muy difícilmente llegue a alguna solución oportuna. Por lo demás, ya el tema administrativo, la señalética y demás que muy bien exponían la instancia de participación, creo que en cierta medida fue respondida, pero de pronto sí llevar más de una inquietud por parte de la entidad o de las diferentes entidades y que se pueda manejar de la mejor manera posible. Por ahora dejo hasta ahí, presidente. Iglesia Natalia, continúa usted con el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, realmente frente a este tema, yo sí tengo varias dudas. Una de ellas creo que también es uno de los planteamientos que hace la comunidad y es referente al ingreso de los animales que se llevan a este centro de fauna. Y yo sí debo decirlo, no solo como iglesia, sino también como comunidad, porque en el caso particular mío, pues he rescatado varias aves, incluso a veces la gente me las lleva. Pero entonces ahí hay dos dificultades. La primera, que en el terminal de transporte, pues pareciera que incluso muchos de los funcionarios no están bien capacitados, si esto lo tiene policía ambiental, si esto lo manejan directamente ustedes. Y, por ejemplo, la última vez que fui a llevar un ave que me entregaron, la iba a llevar al centro específicamente pues para que ya la tuvieran allá ustedes en tenencia y que no la recibían porque era fin de semana. Me fui para el terminal a llevarla y la señora ya se iba a ir y casi que no me la recibe porque ella ya se le había acabado su jornada de trabajo, ¿sí? Entonces apenas hice una llamada mágica, claramente la jornada de trabajo no se acabó y me recibió el ave. Pero esto no tiene por qué pasar, porque si es una persona del común, ¿cuánto dinero se gasta una persona en ir, llevar el ave y todo lo demás? Entonces, esto sí es un llamado para que ustedes revisen internamente, capaciten el personal y pues también demos como las garantías, ¿no? Porque yo pienso que esto, más allá de ser un proceso comunitario que podemos hacer las personas de llevar los animales, pues yo creo que aquí lo que se trata de garantizar también son como estos derechos que tienen estas especies. Entonces, yo sí les hago un llamado muy respetuoso para que revisen eso y asimismo, pues la atención y el servicio que se da en el centro de fauna, ¿no? Porque pues digamos, si bien es cierto, entendemos que por las características propias de los animales que se encuentran allí, pues no es de fácil el acceso, pero yo sí pienso que hay que acercar más a la comunidad con la institucionalidad, ¿no? O sea, si yo llevo un animalito y nadie me atiende y el celador no sabe y la persona que está adentro tampoco sabe y el horario de atención es de lunes a viernes,
pues yo no le puedo decir a un ave que el fin de semana no se caiga, no la ataque otra especie, no pasen un montón de cosas. Entonces, pues yo sí pienso que ahí hay una oportunidad de mejora bastante grande. Ahora, hay un tema que ustedes muy bien lo plantean y que pues digamos al interior de la corporación y por las dinámicas propias de lo que uno hace puede ir entendiendo, como muy bien lo decía el referente de PIVA, y aquí también han venido a explicárselo a la corporación, que pues una cosa son los animales domésticos y otra cosa digamos son estos animales que son de flora y fauna silvestre, ¿sí? Por sus características y especificaciones. Pero la comunidad no sabe esto. Incluso a mí en una oportunidad me pasó que rescaté una paloma y no sabía dónde llevarla porque no era un animal ni doméstico ni tampoco era un animal silvestre. Entonces a veces hay muchas dudas por parte de la comunidad, y yo sé que desde el trabajo que ha hecho Ana María en referente a todo lo que tiene que ver con capacitaciones y demás, pues se han venido implementando una serie de acciones. Sin embargo, muchas veces nos estamos quedando en el tema de las jornadas de adopción, que por supuesto son importantes, son valiosas, pero no estamos haciendo el ejercicio de capacitación para que las comunidades sepan, sobre todo frente a estos animales silvestres. Como muy bien lo expresaba el edil Pedro, por ejemplo, acá en Engativá nosotros tenemos muchos humedales, pero yo particularmente nunca he visto una jornada de sensibilización por parte de la Secretaría de Ambiente en la cual se le explique a las comunidades que viven en estas zonas de influencia qué deben de hacer si se encuentran un pájaro, qué deben de hacer si se encuentran, Edilfiel, ¿cómo se llaman estos que parecen como unos ratoncitos pero son más bonitos? Unos curíes. Y entonces la gente no sabe qué hacer con esos animales y se asustan. Entonces puede quedar ahí el animal, que quede herido, que pasen más cosas porque no estamos sensibilizando bien a la comunidad, ¿sí? Entonces a mí me preocupa porque desde luego es importante hacer estos procesos de rehabilitación con los animales, pero pues también es importante que la comunidad sepa pues el manejo que se le debe dar, ¿no? Porque pues digamos aquí en Bogotá, creería desde mi ignorancia, y perdón si me equivoco, pero nosotros no tenemos tantas aves exóticas salvo las tinguas y como aves, ¿sí? Pero nosotros aquí no tenemos micos ni otras especies que pueden llegar de otros lugares de Colombia, que me imagino que ustedes los incautan ahí en el terminal y por eso ahí tienen como una estación fija para hacer todo el procedimiento. Sin embargo, yo sí creo que, por ejemplo, el deber ser también o la misionalidad de este centro es también prevenir que pues tengamos más animales en cautiverio o que se den este tipo de cosas. Entonces, ustedes nos especificaban ahorita y nos decían, nosotros más o menos el 63% de los animales los regresamos a su hábitat natural. Pero entonces, ¿cómo están llegando estos animales acá a Bogotá? ¿Qué animales están llegando? ¿Son loros? ¿Son micos? O sea, ¿qué tipo de animales son? ¿Son armadillos? ¿Son tortugas? Entonces, a mí sí me parecería muy importante que incluso en otra oportunidad desde la Comisión de Bienestar, pues podamos traerlo a la corporación y podamos empezar a tomar medidas que mitiguen esto, ¿no? Porque si vamos a capacitar a la comunidad, pues ¿sobre qué la vamos a capacitar? Y muchas veces las personas no tienen ni idea, y también hay un tema que es social, por ejemplo, hacia los lados de la costa, pues para nosotros una persona que vive acá en Bogotá difícilmente va a ser común comer, por ejemplo, tortuga, ¿sí? Pero en la costa sí pasa mucho. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que vienen de la costa y les empacan sus familias, por ejemplo, una tortuga? ¿Sí? Y llega la tortuga ahí cocida al terminal, que muy seguramente debe ser algo muy recurrente que pase acá en la terminal de transportes, pero entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo estamos trabajando para mitigar este tipo de cosas? Porque pues lo que sí es cierto es que nosotros somos un país que es muy rico en biodiversidad y que, como lo decía, muy seguramente de otros lugares del país llegan estos animales, pero no lo estamos mitigando y ni siquiera estamos preparando a la población bogotana para que cuidemos el entorno natural que tenemos acá. Entonces, frente a ese tema, pues sí, no sé si ustedes tengan un área de capacitaciones como lo tiene el instituto,
en el cual ustedes pues hagan estas sensibilizaciones y pues a mí sí me gustaría saber en caso de que lo tengan, dónde han hecho estas sensibilizaciones, si tienen un área que coordine eso, si ustedes van a los colegios, van a los centros comerciales o la sensibilización únicamente se hace en las terminales de transporte, porque me atrevería a decir que ya en los aeropuertos es un poco más complejo de, pues, de detectar estas conductas por el tipo de pasajeros. Ellos saben que no pueden llevar esto, ¿no? Ya muy seguramente los elementos que encuentren, ya sean como pieles y cosas de animales que de pronto ya no se encuentren con vida. Pero entonces volvemos a lo mismo, si hay que encontrar como la raíz del problema, del asunto, porque muchas veces estos animales pues llegan de cautiverio, entonces me parecería muy interesante que ustedes nos brindaran esta información y nos dijeran cómo están articulando ahí. Asimismo, que tuviéramos información más detallada, como ya lo manifesté, de cuántas especies hay, cuál es el número de especies y sobre todo, pues cómo el ciudadano del común tiene acceso a ese número que ustedes nos indican, porque yo llevo un montón de pajaritos allá, incluso una vez me tocó llevar uno bebé porque no podía volar y pues la mamá intentó rescatarlo, pero no pude y ya, obviamente si yo lo toco, pues la mamá no lo va a rescatar. Entonces, estos animales quedan sin seguimiento y pues uno los lleva allá, pero uno no tiene ni idea si realmente se hace un proceso con estos animales o qué pasa. Entonces sí me parecería muy interesante también que la gente pudiera hacerle un seguimiento, así como se hace desde el instituto cuando uno reporta un animalito y ellos se lo llevan a uno, le dan un número de caso para uno poder hacer seguimiento y saber qué pasó con el animal, ¿sí? Si por X o Y motivo tuvieron que aplicarle la eutanasia o si el animal efectivamente fue reincorporado a su ambiente natural o si el animal pues se encuentran en otro tipo de disposiciones como ustedes nos indicaban en algún zoológico o algo así. Y finalmente, presidente, yo sí quiero seguir insistiendo. Yo considero que sería muy valioso que la corporación pudiera asistir a las instalaciones de este centro de fauna. Nosotros entendemos claramente que esto no es un zoológico, ¿sí? No queremos ir a ver animales en un zoológico ni nada de esto, pero sí me parecería importante que supiéramos también las condiciones físicas que tiene este lugar y también que como corporación pues podamos ayudar a revisar en las entidades del distrito para articular, saber cuáles son las necesidades que hay y pues que este centro también sea dotado. Sabemos que pues desde el plan de desarrollo local, tal y como lo indicaba Secretaría de Gobierno de Asuntos Locales, pues no hay un rubro establecido para eso. Pero, por ejemplo, si en futuros planes de desarrollo, si la corporación tuviera la información y demás, pues sí podría ser algo que la corporación podría escalar y tratar de incluir dentro del plan de desarrollo en temas de inversión. Entonces, yo nuevamente sí les hago un llamado para que como corporación podamos asistir. Sabemos que muy seguramente hay algunas zonas específicas en las que están los animales en las cuales no podremos ingresar, pero sí por lo menos a las otras partes, porque sí hay muchas denuncias por parte de la ciudadanía en la que pues se indican que esta infraestructura no es la correcta. Sí, entonces a mí también me parece que en aras de garantizar el tema de la información que se le da a la ciudadanía y el mismo control político propio que nosotros realizamos, que sería muy valioso asistir a estas instalaciones. Entonces, por ahora, presidente, dejaré ahí mi intervención. Muchas gracias. Edil, sí, Ernesto Poveda. Gracias, presidente. Aquí creemos en la Junta Administradora Local al respecto de asuntos específicos que debemos ir avanzando. La información que se nos presenta hoy es como si no tuviéramos la más mínima noción de qué es el Centro de Valoración, de Atención y Valoración de Fauna y Flora. Y pues contienen algunas imprecisiones, ¿no? Y recuerdo que yo fui de los que empezó eso hace 30 años. Yo fui el primer equipo que tenía el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente de Bogotá, que puso a andar ese centro, que no es entonces se llama de rescate, y que estaba en una postura, digámoslo así, técnica, del mismo nivel que el URRAS de la Universidad Nacional. Quien inspiró ambos centros fue el fallecido Jaime Omaña, que era un profesor de la Facultad Veterinaria que había estudiado biología durante 8 semestres en la misma Universidad Nacional.
y pues tenía una visión según él de las dos profesiones, pero que implicaba una distorsión con respecto a lo que logramos con la ley 22, de la cual celebramos 41 años ayer, la ley de la biología. ¿Para qué se planteaba ese centro? Creo que el colega lo dijo, ¿no? El objetivo es reintroducir animales, pero ¿para qué reintroducir? Porque ya sabemos desde hace tiempo que lo que nosotros necesitamos hacer con respecto a las biocenosis en general, sean ecosistemas, sean comunidades, ecosistemas, biomas, incluso regiones ecológicas, es conservarlas cuando están en buen estado y restaurar lo que se ha dañado. Y parte de la restauración implica rehacer las faunas en cada uno de esos niveles de organización. La fauna en general se entiende en términos de ecorregión, más que de bioma, de ecosistema, de biocenosis, pero el sentido en general es ese. Desde ese punto de vista, cuando se puso en marcha ese centro de valoración, nos encontramos con serísimas dificultades, y es que los que mandaban no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Y aquellos que medio teníamos idea, sí, nos alababan mucho, pero a la hora de la verdad no se hacían la más mínima, no se hacían el más mínimo caso. Y pues por obvias razones, como se vio en la línea de tiempo que nos presenta el colega, cuando llega Peñalosa su primera alcaldía acaba con eso. ¿Sí? Gravísimo, porque ni le interesaba ni nunca entendió de qué se trataba. Y pues eso significó dar un salto atrás de casi 20 años. Paradójicamente, se hacían congresos de centros de valoración de fauna que tenían las autoridades ambientales en el país. Uno fue por allá en la jurisdicción de Cornare, e invitaron en ese momento al doctor Jorge Ignacio Hernández Camacho. Y pues el doctor salió generó indignación entre los asistentes porque él fue muy sincero, en el sentido de que si vamos a seguir atendiendo tan mal la valoración, el rescate y la reintroducción de la fauna, pues mejor matemos los animales decomisados y nos ahorramos costos. Y es verdad, es decir, el sentido de rescatar animales silvestres es que se vuelvan fauna. No es lo mismo. Y eso no se ha querido entender. Y tanto se ha malentendido el asunto que se habla de fauna doméstica. Es un contrasentido. Pero bueno, el uso de las palabras a la hora de la verdad no debería entorpecer el saber hacer desde el punto de vista científico. Pero desafortunadamente lo hace. Y lo que nosotros pretendimos con la ley de la biología, su decreto reglamentario, no se ha puesto en práctica. Es decir, a veces se piensa que el zootecnista suple la función del veterinario y biólogo, y el veterinario suple al biólogo. No, de ninguna manera. En la perspectiva de reconstruir, mal dicho, faunas, quien tiene que orientar es el biólogo. Porque no es un problema sanitario, es un problema ecológico. ¿Ya? El veterinario tiene que fundamentar su atención en lo sanitario. Y específicamente en una primera fase de recepción, que es el cuarentenaje. Lo que es rehabilitación biológica escapa al control de la veterinaria. Eso no lo veo planteado en lo que ustedes nos explican. Y eso fue lo que propusimos hace 30 años. Que no se hizo. Como no se hizo, pues estamos patinando. Gravísimo la forma de funcionar de un centro de valoración que debería ser una institución científica, estable, con personal estable. ¿Cómo decir que contratos de cuántos meses nos plantearon? El último está hasta el 20. ¿3 años? ¿2 años? No tiene sentido. Tiene que haber continuidad en el funcionamiento de un centro de valoración. Además, la plata no es poca. Pero
como en toda la función pública, en todo el servicio público, si el recurso se invierte por donde no es, pues se va a botar a la basura. No va a servir para nada. Por más esfuerzos que hagan los profesionales que estén a cargo de eso. Además, el contratista, según veo, tiene discrecionalidad para disponer del personal como mejor le parezca. Y eso pues no tiene sentido tampoco. Porque el objetivo del Centro de Atención y Valoración de Fauna es reconstruir faunas. No administrar, no gestionar. Es otro error enorme que se nos ha metido en la cabeza, que creemos que función pública es gestión. No es cierto. Eso es lo menos importante en la función pública. La función pública es ante todo ejercicio de planeación. Y en este caso, que tenemos que ver con otros seres vivos a los que no les importa ni la planeación, ni la gestión, ni la política, ni mucho menos, es por el puente conductor se llama ciencia natural, biología, en lo fundamental. Entonces, si eso no se pone en práctica, podemos decir maravillas, pero vamos a tener un centro de valoración que no va a resultar en lo práctico, que es la reconstrucción de las faunas. Yo hubiera esperado, claro, no se preguntó, pero hubiera esperado que se hubiera avanzado en la caracterización biogeográfica de las especies. Eso fue de lo primero que se planteó cuando nosotros intentamos avanzar en ese centro de valoración. Es decir, conocer la procedencia de los animales para reintroducirlos al sitio de procedencia elemental, con base en argumentos, e ir haciendo un banco de datos, discúlpeme, de argumentos morfológicos, obvio, porque es lo que uno ve, pero también citogenéticos y también de biológicos moleculares, al menos marcadores microsatélites. Ya se ha avanzado más en genómica y en otros aspectos un poco más detallados, que en la medida en que se practiquen se van haciendo más baratos. Proteómica también. Todo en aras de hacer caracterización poblacional, específica o geográfica, como lo queramos ver, de las diferentes especies que son traficadas por Bogotá y que deben ser reintroducidas a sus lugares de origen para que reconstruyan sus faunas. Eso era así de sencillo, lo que había que hacer. ¿Cuánto costaba? Podías hacer mucho menos de lo que va a costar este contrato, o de lo que está costando este contrato. Pero, como no se entendía la función, sino el buen desempeño político del alcalde en su momento, pues esas recomendaciones se archivaron, yo no sé, o desaparecieron, se irían a parar al papel de reciclar, no sé. Y se entregó ese centro de valoración a una empresa contratista, que no estaba conformada por biólogos. Entonces, ya tenemos de entrada un problema grave. Porque si la ley reconoce que tiene que haber una perspectiva científica, pues la administración debería cumplirlo. Y si no lo cumple, pues estamos viendo que no. Estamos teniendo sencillamente algo que podría convertirse en un zoológico, como para rentabilizar la labor. Y no lo digo por tomar del pelo, en algún momento se planteó eso. No, que esos animales no salen re caros, que eso es botar la plata a la basura. Pero, hombre, toca reintroducirlos. ¿Para qué? Vamos a ver cómo le sacamos platica a estos bichos. Y ni una cosa ni la otra, total, el centro quedó mucho tiempo ahí botado. Otro asunto importante que contamina el contexto histórico y práctico de este centro de valoración. Ese centro está metido en la Chucuajaboque. No debería estar ahí. Es parte de lo que debe ser reserva de humedal Jaboque. Pero eso se omitió. Y si no se le da un carácter verdaderamente científico, pues difícilmente se va a poder ubicar dentro de la conceptualización de estructura ecológica principal, como un ejercicio investigativo, que es inmanente a la estructura ecológica principal, es inherente a la estructura ecológica principal. Entonces, pues,
la institucionalidad sigue alejada de sus objetivos reales, como funcionando por sí y para sí, y subvalorando el esfuerzo de profesionales seguramente idóneos y personas decentes que siempre vienen a ponernos la cara, pero que pues no tiene mayor capacidad de decisión al respecto de lo que se está planteando. Sí es importante tener registros detallados de los animales recibidos, de las especies recibidas, de la procedencia recibida, de los criterios, de la procedencia establecida, de los criterios que se siguen para la reintroducción, lo más detallada posible, porque eso es información. Eso debería ser puesto por parte de los profesionales del Centro de Valoración o de la Secretaría en conocimiento, en publicación científica, pero también en los congresos de zoología, por ejemplo, que se hace. Y que la gente sepa eso, la ciudadanía sepa eso. Mientras no haya esa divulgación, no solamente en términos de publicación científica ni de congresos científicos, sino de inclusión en los proyectos ambientales escolares y en los proyectos ciudadanos de educación ambiental, la ciudadanía no va a entender la importancia de rescatar los animales silvestres para construir fauna. Entonces yo creo que debemos avanzar en tal sentido. Y ustedes como profesionales, hay gente que conoce, que sabe, yo creo que tienen toda plena conciencia de proponerle a la Secretaría del Ambiente una reorientación de estos centros de valoración para que funcionen como institutos de investigación realmente. Entendiéndolo más que en lo administrativo, en lo científico. ¿Sí? Y con esa claridad, pues ahí sí definir qué se requiere en dotación, qué se requiere en procesos, cómo debe ser la relación interinstitucional con las autoridades ambientales, dicho así con cierta ironía, para que en efecto se logre que se conformen poblaciones y por lo tanto se reconstruyan las faunas. Creo que en eso he sido suficientemente claro, ¿cierto? Entonces dejo por ahora la intervención, presidente, ahí. Gracias. Le quedan 3 minutos para su segunda intervención, hombre. No, mentiras. Bueno, ¿algún otro edil solicita el uso de la palabra? Bien, en ese orden le vamos a dar, por favor, el registro de la ilesa Jessica. Me permita registrar la presencia de la ilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Buenos días, Nicole. Buenos días a mis compañeros de iglesia y iglesias, a las entidades que se encuentran presentes en el recinto y la comunidad que nos está siguiendo a través de redes sociales. Jessica Costa, Partido Centro Democrático, presente. Julio, por favor, me concede el uso de la palabra. Le concedo el uso de la palabra, edil Pablo. Gracias. Agradecerle a los funcionarios por la presentación, el informe que nos presentan de acuerdo al cuestionario solicitado. Sí, yo creo que a través de la Comisión de Bienestar Social, yo creo que tenemos pendiente un recorrido, una visita, el cual le haremos la propuesta a la presidenta para que hagamos esta convocatoria y obviamente con el aval de ustedes y dentro de los protocolos que ameritan, poder hacer esta visita y poder diagnosticar exactamente cuál es el estado actual de acuerdo a lo que ustedes nos vienen presentando. Segundo, quiero mencionar que quedamos, no por culpa de ustedes, sino creo que en nuestro cuestionario quedó haciendo falta un diagnóstico en cifras con respecto a las diferentes especies que tenemos y cuál ha sido su comportamiento. Ustedes nos mencionaban aquí en el informe el 62% de los animales silvestres son liberados y reubicados. Bien, digamos que esa es la misionalidad. Y el 38% los mantiene la Secretaría de Ambiente. Claro, entiendo. Hay unos, como ustedes lo expresaban en su exposición, hay unos que definitivamente por sus características como llegan no pueden volver nuevamente a su estado. Y es allí donde la Secretaría Distrital de Ambiente, pues digamos que asume esa carga
y se convierte, o sea, ¿qué pasa allí? Porque esa cifra no tiende a disminuir, sino por el contrario. Vemos que sería una carga porque siempre estarán allí y seguirán creciendo los que no pueden salir. Aparte de que esto pues obviamente genera un costo del mantenimiento de estos animales. Muy aparte del costo que genera el costo administrativo, el costo de sostenimiento, el saber que de pronto la misionería está en función de que los alistamos, los recibimos, los alistamos y los sacamos. Pero aquellos que finalmente no pueden salir, ¿qué se hace con ellos? ¿Cuál es, digamos, que es la gestión para evitar que esta cifra siga creciendo? Y otra pregunta que también me surge, digamos que importante saber en estos momentos, ¿cuál es la primera fuente donde se identifica el cautiverio, donde se están incautando estas especies? Me atrevo a decir que es el terminal de transporte, pero también hay que ver que tenemos plazas de mercado, como lo decía el edil Pedro, y de pronto las entradas vehiculares, bueno, el aeropuerto, o sea, hay muchas cosas, pero también en cuanto a cifras, ustedes que lo vienen tabulando y lo vienen recibiendo, con cuál es el comportamiento de ello. Y por último, creo que sí hace falta ese canal de comunicación, el canal de atención hacia el público. De pronto ustedes lo tienen, de pronto está publicado, pero sí es prudente que esto se socialice, que esto sea viral, que la gente entienda a dónde acudir en un caso X. Con esto termino y le doy nuevamente el uso de la palabra a las entidades de Secretaría de Ambiente para que por favor nos extiendan las respuestas a las inquietudes presentadas. Muy bien. Referente al tema voy a tratar de englobar lo que me alcanzo por darme de las inquietudes. Obviamente anotamos varias que entregaremos con el oficio que nos hicieron. La entidad tiene unas oficinas de enlace que funcionan en el terminal y de manera esporádica en los otros terminales, aparte del terminal Salitre. La razón por la cual en nuestras gráficas se puede llegar a ver, no de la presentación, sino en general las que presenta la entidad, mayor cantidad de individuos en esta área es porque nuestras oficinas principales de enlace son aeropuerto y terminal. Pero la entrada de terminal no siempre, o la cantidad mayor no siempre es por incautación de gente que lleva y trae animales, que sucede en épocas muy claras como en Semana Santa, cuando hay carne de monte y esas cosas. Y últimamente con la entrada de nuestros compañeros venezolanos que traen aves o tortugas de Venezuela y vienen de nuevo para acá o sacan para allá o van para Ecuador y pasan por aquí, realmente es porque es uno de los centros de acopio de donde nos traen los rescates y nos entregan animales que han encontrado heridos y maltratados. Buena parte de nuestras cifras no son de producto del tráfico ilegal, son de rescates de fauna que viene en migración. Para darles una idea, solo de tingua, la que viene de Estados Unidos, que viene a final de año, en una temporada podemos estar teniendo de esas tinguas 1.600 animales en 4 o 5 meses. Entonces, cuando uno mira ese tipo de animales, se da uno cuenta que no es el problema principal, aunque es un problema, es una problemática el tema de tráfico ilegal, por lo exótico y por lo complicado, porque finalmente de tinguas, la mayoría de las tinguas que vienen están bien, la rehabilitación es fácil y ellas siguen su camino al Amazonas y luego se devuelven para Estados Unidos. Pero, y las que vienen mal, se fracturaron y no tienen solución, muchas veces se mueren en los pocos días, pero la gran mayoría se logra salvar y funciona muy rápido y no nos afecta digamos que la cantidad de animales in situ. En el tema de aeropuerto estaba incluido la oficina que tenemos de vigilancia y este año nosotros hacemos parte de un comité interno porque por más personal que tuviéramos no podemos estar en todas las áreas del aeropuerto. Olvidémonos un poco de pasajeros, pensemos en encomiendas. Hay cientos de bodegas y cada una está entrando cosas al tiempo. Salen flores, entran a plantas, plántulas, esquejes, entran animales, partes de animales y demás.
y por más ojos que tuviéramos, nos hace falta el apoyo institucional que estamos recobrando con la DIAN y con el ICA, que tienen también buen personal en la zona. Entonces, producto de esto es cuando ustedes ven en noticias, se capturaron no sé cuántos kilos de aleta de tiburón, hace poco las aves que iban a salir para España. Es gracias a este tipo de trabajo mancomunado con otras entidades que están presentes en el aeropuerto y que nos permiten a nosotros hacer ese acompañamiento. Mucho de nuestra problemática o de nuestras especies, como les digo, no son del tráfico, sino son de situaciones de que las aves llegan deshidratadas, las migratorias, llegan y se confunden de espacio de agua y entonces no sé, o se estrellan contra fachadas llenas de espejos. Nos pasa mucho accidente aviar de ese estilo y es parte de lo que nosotros estamos tratando de manejar. Con las inquietudes que tenían con el tema de participación, nosotros venimos de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna. Tenemos dos subdirecciones que se encargan específicamente, una de los humedales, del cuidado, manejo, inventario de humedales, que es la SER, y tenemos otra que es la OPEL, que es la que se encarga de toda parte de educación. Nosotros trabajamos cuando la OPEL nos necesita o la comunidad quiere un taller específico de conocimiento de cualquier especie. Aprovechamos, por ejemplo, rescates en los colegios cuando dicen, venga, es que hay mucha culebra de la que siempre hay en Bogotá, ¿qué pasa con...? Entonces vamos y aprovechamos el rescate, no solo hacer el rescate, sino también pedimos la colaboración del colegio para hacer la capacitación y la sensibilización con niños, pero digamos que esto es a demanda. Estrategias de acompañamiento y de divulgación lo hace la subdirección, las otras subdirecciones que les comento. La nuestra hace el tema de demanda según la necesidad y la oportunidad que encontremos en el momento. Había otra que me llamó mucho la atención, creo que no me hice entender, en el tema de la administración tenemos un tercero que se contrata, se licitó y que pone los funcionarios, pero dentro del pliego y las reglas de juego, llamémoslo de alguna manera, la selección de personal pasa por nosotros y es nosotros los que decidimos si ese personal que él presenta cumple y nos funciona y tiene la experiencia para el manejo de fauna silvestre. En este momento tenemos 3 profesionales en biología, 3 profesionales en veterinaria y 3 profesionales en zootecnia como el grupo técnico encargado del centro de fauna. Los demás son colaboradores, personas que están estudiando veterinaria, tienen algún curso, son auxiliares de veterinaria o están estudiando alguna carrera afín y que tienen conocimiento en el manejo de fauna silvestre, es decir, han trabajado en otros lugares donde han manejado fauna silvestre. En cuidadores es la mayor cantidad de fuerza de trabajo del centro y son personas que llevan años, la mayoría de ellos trabajan con nosotros desde hace mucho tiempo y conocen el manejo de la fauna. Sin embargo, en este tipo de cosas hay muchas inquietudes. El tema administrativo también contempla el estudio genético de especies cuando necesitamos hacer liberación y asegurarnos de que sí, antes de formar el grupo de liberación, procuramos hacer el estudio si existen poblaciones que no son de un mismo lugar. Entonces, tenemos la duda, se hacen estudios, tenemos convenio con la Nacional y tenemos convenio con la DIJÍN, quienes son los que tienen en este momento identificados buena parte de la población, pero hay otros animales que no están todavía identificados por población y que todavía falta investigar. Estamos también trabajando en eso con la Nacional y con la Javeriana para ampliar ese conocimiento, pero ahí es donde las universidades requieren dinero para ampliar su estudio, ya que no se trata solo de ver los que tenemos acá, sino compararlo con las poblaciones silvestres y poder hacer la comparación genética entre unas y otras y poder determinar si es de una población o de otra. Entonces, digamos que ahí es donde se nos presenta un poco el inconveniente, pero con las que ya tenemos se hacen estudios genéticos para garantizar la liberación en las poblaciones correctas. ¿Teníamos otra? No, las capacitaciones. Tal vez lo que decía la persona, ¿no? Que había como confusión de lo que hacía la policía y la secretaría. Sí, digamos que en Salitre estamos en el tema de atención, estamos trabajando en el tema de ampliar nuestra atención
con el turno que estaríamos haciendo de noche en este momento y tendríamos 24/7 en el centro de atención, tendríamos atención 24 horas y recepción 24 horas de fauna. El del terminal aún no, ese está en un proceso diferente. Podría ser el otro año que tengamos esa capacidad o al menos ampliarla más. De pronto, si no es 24 horas, tenerla más ampliada. Pero digamos que esto obedece a temas administrativos y de costos, porque tener personas en horas nocturnas profesionales, sobre todo, no es tan fácil para las entidades. Y en eso estamos trabajando, pero sí vemos en ello una acción de mejora que estamos estudiando cómo hacerla, cómo llevarla a cabo. No me acuerdo qué otro día. Bueno, en Salitre estamos, en la oficina hay 2 oficinas pegaditas, está la policía y estamos nosotros, trabajamos en binomio con ellos. Recordemos que el año pasado, buena parte del año pasado estuvo cerrada la atención de Salitre, hasta febrero o marzo abrimos este año, porque estamos atendiendo un tema de roedores en el centro de fauna. El centro no paró, siguió atendiendo común y corriente, pero sí tratamos de buscar, digamos, una atención diferente para que nos permitiera de pronto buscar alternativas y no llenarnos de tantos animales que llegan de rescates, por ejemplo, de obras. Recordemos que hay algunas obras donde llevan a cabo talas y de pronto temas de manejo de árboles. Los nidos a veces los rescatan las empresas que hacen construcción y demás y generalmente los llevan a burras, pero también a veces a nosotros. Entonces, digamos, bajar un poquito esta población, también insistirle a las personas que llevan a cabo este tipo de actividades silviculturales, que lo ideal no es que rescaten el nido, lo ideal es que el nido salga, el polluelo salga y cuando abandone el nido haga el trabajo en el árbol, porque pone en riesgo. Realmente sacar adelante un polluelo de nido es muy difícil, lo hemos comprobado y lo hemos hablado con otras corporaciones. No es fácil, el alimento que le traen los padres a los polluelos no es fácil de suplir en elementos como nosotros, en elementos dados por el humano, y tiene una baja probabilidad de desarrollo o de llevarlo a cabo que nos funcione. En eso también estamos haciendo algunos estudios con Alcaraván, que pues si bien es de Colombia, no era un residente común de Bogotá, ahora está creciendo mucho la población de Alcaraván, se está reproduciendo más de lo normal en Bogotá, y digamos que un poco es por esa falta de depredadores naturales que tenían en otras zonas del país donde él era común. Vamos trabajando en esto, no sé qué otra duda nos queda. Quisiera... El Alcaraván es el que hace ruido, de las paticas largas. Es bajito, de color gris y blanco, y pues si me permiten hacerlo cuando va volando, hace como... Es muy territorial. Sí. Y se establece en cualquier parte, no importa que sea un parque, que sea un colegio, que sea una construcción. Le encantan las canchas de fútbol, las canchas de BMX, todo donde la gente va a hacer impacto le encanta. No sé por qué. Complementando un poco lo que dice mi compañero Denis y relacionado con lo que ustedes preguntaron, no recuerdo exactamente quién, con respecto a si hacemos o no el tema de capacitar a la comunidad y demás, como bien lo dijo mi compañero, pero entonces aquí tenemos algunas cifras. En el 2024 logramos capacitar alrededor de 6.300 personas. Esto no solamente es con una comunidad específica, hablamos de comunidad en general, colegios, universidades, empresas, instituciones, no, en el distrito. En el distrito porque la Secretaría pues tiene jurisdicción en todo el distrito. Y ahorita en lo corrido de este año, con corte al 31 de agosto, vamos por encima de las 2.000 personas. Nuevamente no solo con un perfil específico de personas, sino como lo explicó mi compañero, según demanda. Pero pues digamos que la tarea la hacemos más el grupo el grupo de la Secretaría de Ambiente que directamente se encarga de esa tarea. Ese número de capacitación en temas de nuestra subdirección es bajito comparado con el que hace la oficina realmente encargada de educación ambiental, que además trabaja mucho en la mano de los humedales. Pero si ustedes tienen esa percepción, de todos modos vamos a llevársela a ellos en la mesa de trabajo que tenemos conjunta,
para expresarles que hace falta una visibilización mayor de ese tipo de espacios, porque pues es un buen termómetro. Si ustedes sienten que no se está viendo, pues algo está faltando, o más comunicación o más alcance, de pronto los mismos ejercicios, pero con mayor publicidad del evento para que la gente pueda ir y conozca un poco más los humedales que tiene alrededor y un poco el manejo. ¿Qué nos preocupa un poco? Hemos visto crecer el rescate innecesario. Mucha gente ve el pajarito en el nido y dice, pobrecito, es que no estaban los papás, lo voy a llevar, lo voy a llevar, y nos afecta, porque son animales y Amba nos está diciendo que les pasa lo mismo. Mucha gente, digamos que por el tema de redes, la popularidad que tiene el rescate, las aves y demás, está empezando a capturar aves que no necesitan rescate y que generan, pues a nosotros nos llegan, pero ahora que ya lo sacó del nido, ahora sí nos toca rescatarlo porque ahora sí es grave. A veces hay lo que se llaman volantones, que son los aves que están aprendiendo a volar. A veces se caen de los árboles, pero es normal. O sea, él en algún momento va a volar de ahí. Claro, también existe el que antes de ser volantón lo botaron del nido, llegó un depredador o llegó otra ave buscando el nido y lo sacó. Que bueno, ese sí de pronto requiere rescate, pero es difícil que una persona pueda determinar si eso es cierto o no. Entonces muchas veces es preferible que nos llamen y nos digan, tengo la duda, veo una ave, nos pasa con muchos rapaces, búhos, es mejor que no lo toquen y nos digan, nosotros vamos, miramos y tratamos de ver si es necesario o no, porque a veces por el plumaje podemos identificar si le hace falta un rescate o no le hace falta un rescate. Son un poco lo que nos sucede en este momento, pero quería dejar sobre la mesa esas tres cosas. Una, si hay equipo técnico administrando el CAP, o sea, la que toma las decisiones técnicas es técnico y es individual, y nosotros estamos vigilando que eso pase, y desde la Secretaría lo acompañamos con otro equipo técnico que también está pendiente. Tenemos el tema de que nuestros rescates, si bien tenemos animales que vienen, lo que llamamos animales de contrabando, que se suben al carro porque está más calientico, las serpientes la mayoría llegan de esa forma, se suben a la defensa, se suben al motor. La última fue una boa de 3 metros, sí. Un animal muy grande, venía escondido dentro de la defensa de una camioneta grande, tocó desarmar la camioneta, tocó desarmar el frente de la camioneta para poderla sacar, no se dejó, y nos la pudimos llevar y está en el centro ya a punto de ser liberada en tierra caliente, por supuesto no aquí, en su zona de distribución. Pero pasa, el señor que la traía no tenía intención de traer una boa, se subió al carro y se vino a dar cuenta cuando lo mandó a lavar. Nos pasa no solo con eso, nos pasa con muchos animales, eso sucede, es una de las formas como llegan animales de este estilo. También existe el comercio ilegal, también existe la gente que quiere tener un miquito nocturno, que quiere tener un miquito maicero, cualquier otros miquitos, se lo compra la hija, lo traen de aquí y aquí el animal sufre y padece el clima, la alimentación y demás cosas que suceden. O la famosa tortuguita, que empiezan a darle cosas que la tortuguita no come, no sé, por idealismos que tenemos. Nos pasó hace poco una señora que venía en tránsito, hace poco, no, a principios de año, traía unas crías ¿cómo se llama? El del queso. De guacamayas, okay. Una cría de guacamayas. Tenía toda la posibilidad de rescatarse. Señora, ¿usted qué fue el último que le dio de comer? Queso. Los animales las aves no toman leche y se les daña el tracto digestivo con esto. El animal llegó bien, o sea, lo hubiéramos podido salvar, pero se murió a los 3 días por infección de la leche en la parte donde él hace parte de la digestión animal. Entonces nos pasa esto, la gente no sabe tampoco tener fauna silvestre y, bueno, en fin, es todo un lío. Pero así llegan muchos de nuestros casos, que unos tienen buen desenlace, otros no, pero queda un poco el daño que se le hizo a la fauna. Digamos que dentro de lo que nos comentaban al principio, es cierto, empezamos por el final. El final es el centro de valoración, pero lo ideal sería que no existiera un centro de valoración. Sería chévere que tuviéramos la capacidad de conciencia y de publicidad tal que la gente no lo hiciera y que lo único que tuviéramos que rescatar son esos accidentes que de pronto llegan de migratorias, que de pronto llegan en la defensa del carro, pero no que fue intencional. Sería mucho menos ese sería lo ideal de nuestra labor.
Una pregunta que habías hecho tú con respecto a qué saber, cómo saber del animal que X persona entregó. Cuando nosotros recibimos el espécimen, diligenciamos un acta. Cada una de esas actas tiene un número. Y se le Entonces, entrega a la persona. bueno, por eso te cuento. Cuando entregues tú o cualquier persona, en el momento de diligenciar el animal, cada uno de esos documentos lleva un número asignado y nosotros atendemos muchas solicitudes de eso. Quiero saber qué pasó con la torcaza que entregó con el acta 8. O a veces no recuerdan ese número, no lo apuntaron, etcétera, pero lo entregué yo, Pepita, el 4 de agosto en Salitre. Entonces así lo podemos ubicar y damos el dato del animal. Lo que decías, murió, se liberó, sigue hospitalizado. Con respecto a la cantidad de... Espera, de esos oficios respondemos un Sí. montón. O sea, realmente tenemos mucha gente muy preocupada por los animales que entregó y mucho de nuestra correspondencia consiste en dar respuesta al cómo está ese animal y en qué va. Entonces, pues para que lo tengas presente y se puede hacer. Si no te dan que el número, tú cuentas el caso. Yo soy Pepita Pérez y entregué un animal tal día. Tal Quiero día, saber cómo está. y Nosotros tal lo buscamos. animal, una torcaza, un Pero serpiente. igual vamos a mirar Claro. qué otra cosa podemos mejorar para dejar más claro, de comunicarle a los técnicos que hacen nuestros rescates, que hagan claro para el usuario que puede saber cómo va uno quiere saber, pues uno sintió que hizo una buena labor y quiere saber en qué va. Claro. Está bien. Otra pregunta que no venía en la presentación, pues porque no se solicitó formalmente, era con respecto a la cantidad de especies. Entonces, entendiéndose especie por especie, no por individuo, actualmente, con corte a fin de agosto, teníamos 35 especies de reptiles, 22 especies de mamíferos, 76 especies de aves y 9 especies de arácnidos. Entonces, pues esas son las cifras de especies. Sí, y pues también tener presente que día a día esa cifra puede o subir o bajar. Y creo que fue una pregunta, señor. Y fue una pregunta que usted hizo que pues quizá no quedó del todo clara. Recordar que desafortunadamente no todos los animales los podemos liberar. Entonces usted preguntó qué pasa con los que no. Entonces recuerde que mi compañero Denis dijo, los que ya están con cierto equilibrio, gestionamos para reubicarlos en un zoológico o en un sitio en donde, estando en cautiverio, tengan mejores condiciones. Por ejemplo, un animal que ya no va a poder volar, pero está estable, entonces lo reubicamos en algún zoológico. Y otros se quedan con nosotros en el centro de fauna, o bien porque no pueden, o bien porque estamos gestionando su proceso, porque pues toda esa gestión toma cierto tiempo. Creo que esas eran las... Y en cuanto a los canales de atención, bueno, tenemos unos números de celulares siempre disponibles. En ocasiones cuando no atendemos la llamada porque estamos con otro número, se pueden escribir en en el WhatsApp, todas las líneas tienen WhatsApp, estamos en las redes sociales, tenemos en la página web también están nuestros contactos. No sé qué otra cosa. Sí, digamos que en ese tema del contacto con la ciudadanía también estamos trabajando en un tema de ampliación de horario de trabajo y también de división del proceso. En este momento las móviles, los carros que van rescatando fauna por todo Bogotá son los mismos que contestan el teléfono. Y esto obviamente es duro trabajar en ambas cosas al tiempo, pero administrativamente ustedes entenderán, no es una cosa que se pueda cambiar de la noche a la mañana, pero ya estamos trabajando en un proceso para tener uno individualizado esas dos actividades y dos, extender el proceso de atención para que la gente pueda escribir. Digamos que los picos son cuando la gente va para el trabajo 6, 7 de la mañana, vi este pajarito, vi este animalito, le está pasando esto, y cuando vuelve en la tarde del trabajo. Entonces son los dos puntos donde hemos encontrado que es el 80% y tratamos de cubrir actualmente ese horario, pero sabemos que a veces de noche, el sábado, el domingo, alguna cosa, la gente encuentra animales para rescate y queremos también darle cobertura a esos momentos. Al menos darle la indicación a la persona que lo vio o que lo tiene para que nosotros al otro día podamos ir temprano y asistir al animal. Es lo que estamos haciendo en este momento en trabajo. Muy bien. ¿Las demás entidades tienen algo por mencionar? Secretaría, PIVA. ¿De qué entidad?
por favor. Bueno, Nos muy buenos días. nos recuerdas el nombre, Sí, el señor. cargo. Soy María Conchita Velázquez, gestora ambiental para la localidad de Engativá por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, desde la Oficina de Participación, Educación y Localidades específicamente. Me llevo también la solicitud de la edilesa Natalia para reforzar justamente esta socialización y capacitación a la comunidad, como lo mencionaban mis compañeros, desde la administración del humedal, de los humedales. Sin embargo, nosotros también hemos realizado a demanda también por la comunidad, pero también hemos realizado procesos de participación ciudadana, por ejemplo, con el Colegio Antonio Villavicencio, con el Colegio Tomás Cipriano de Mosquera, que son algunos de los dos por mencionar aledaños al humedal Jaboque, con el Colegio Abel Céspedes, por ejemplo, vecino del humedal Juan Amarillo, en donde reforzamos justamente los temas de biodiversidad, cuidado del agua y también atención a la fauna silvestre. Entonces me llevo también la recomendación desde la oficina OPEL. Seguimos trabajando sobre todo en la divulgación, que a mí también me parece importante. Nosotros desde nuestros grupos de valor también compartimos las piezas de los canales de comunicación cuando se presentan esos temas, pero reforzaremos y estamos para eso. Entonces me llevo también esa inquietud, pero lo hemos realizado, pero nos falta. Seguimos trabajando en eso. Eso era todo. Muchas gracias. Bien. Con esto terminamos el tema principal del día de hoy. Señorita secretaria, siguiente punto del orden del día y agradecerle a los funcionarios la presentación, el tiempo y la ilustración que nos dieron con este tema tan interesante. Agradecerles y quedamos pendientes de una nueva convocatoria a través de la Comisión de Bienestar, mirar cómo se puede agendar esa visita y eso será en los próximos meses. Muchísimas gracias y ya se pueden retirar. Siguiente punto del orden del día. Sexta, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, ¿algún edil con el uso de la palabra? El uso de la palabra de edil Pablo. Edil Julio, sí señor. Edil Julio, sí. No. Ah. Pensé que estaba pidiendo el uso de la palabra. Ya, perfecto. Entonces, convocamos mañana. No se vayan a ir, por favor. Ediles, necesito comentarles un tema. Ediles, no se vayan. Bueno, convocamos para mañana, 9:30 de la mañana. Viernes 19 de septiembre. Tenemos convocada a la alcaldía local de Engativá, al Instituto de Desarrollo Urbano, Unidad de Mantenimiento Vial, y el tema es el seguimiento de las intervenciones viales proyectadas y ejecutadas durante el primer semestre y segundo semestre del 2025. Reitero, viernes 19, 9:30 de la mañana, sesión ordinaria. Muchísimas gracias, agradecerle a los ediles, a los funcionarios, a todos los que nos acompañaron en la sesión del día de hoy. Siendo las 11:27. Damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias, un excelente día y bendiciones.